Bienvenidos a Desviades, espacio de difusión cultural queer. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Damos inicio a este nuevo episodio de Desviades. Hoy un episodio, pero no especial, recontra hiper especial con invitados famosísimos de lujo que ahora vamos a estar entrevistando. Bueno, hoy me siento además rodeado de mucha juventud, así que nada, primavera, juventud, todos juntos. Bueno, primero que nada, quería saludar a Mauro y a Maxi, que son nuestros desviades entrevistadores de hoy. ¿Cómo les va, Mauro y Maxi? Buenas, Sam. Todo bien, acá ando. Acá andamos. Buenas, todo bien, por suerte. Bueno, y hoy tenemos para entrevistar a dos personajes y militantes de la diversidad y los derechos humanos y de la política, que en el último tiempo han sido cada vez más y más reconocidos en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Estamos hablando de Facundo, de Mini Néstor, Facundo Pérez Ernst. Y le damos la bienvenida a Rodrigo Fronzo también. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, acá me presento Facundo. Acá Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Eso, para que nos vayan conociendo la voz. Bien, ustedes ambos estudian abogacía y militan Sí. en varios espacios políticos. Bueno, ¿cómo les gustaría presentarse ante la audiencia? Contarnos un poco, bueno, a qué se dedican, su edad, sus pronombres. Empiezo yo. Mi pronombre él, estudio abogacía en la Universidad de Buenos Aires y un dato también interesante, soy ayudante alumno en la materia de Derechos Humanos y Garantías, entonces ahí trabajo con este tema de los derechos humanos y la diversidad y el género, mirándolo desde una perspectiva de los derechos humanos y de la abogacía y el derecho internacional. Y soy un militante peronista, específicamente en mi distrito estoy en un espacio que se llama Creer, y bueno, después claramente bancando a Cristina desde siempre, ahora también en el ámbito judicial, desde lo académico, con una militancia ahí, hablando de ciertos temas que uno lo ve en la Facultad de Derecho y a veces hay que ser muy creativo para dar ejemplos, y la realidad es que los tenemos, porque a veces hay que decir, y mirá qué pasa si vos estás en un juicio. Bueno, con Cristina lo vemos todo el tiempo, nos dan los ejemplos que son literalmente de manual. No quiero acaparar el uso de la palabra, así que Rodri, preséntate. Y ya está monopolizándolo demasiado. No, Bueno, muchas gracias por la invitación una vez más. Yo soy Rodrigo Fronzo, tengo 21 años. Soy también estudiante de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, cursando el primer año. Y bueno, y soy militante en mi distrito, que es Ituzaingó, zona oeste de la provincia de Buenos Aires. Soy referente de Revolución Ituzaingó, un espacio de un peronismo más de izquierda revolucionaria, y nos identificamos por John William Cook, más esa vertiente, digamos, del peronismo, y obviamente militante de las diversidades, acompañando a Cristina Fernández de Kirchner, quien significa mucho para nuestro movimiento. Y bueno, eso sería un poquito como para arrancar. Bueno, y yo voy a arrancar haciéndoles una pregunta muy tranqui, ya verán. Bueno, lo que estaba pensando, ¿no? A medida que iba viendo sus perfiles, la producción que ustedes hacen, la participación y la militancia política, les quería preguntar, ¿no? ¿Qué significa para ustedes ser militantes, hacer activismo político en este contexto que es bastante particular, la verdad, por un montón de razones? Por un lado tenemos un crecimiento de los movimientos de derecha a nivel global, la verdad, también en la Argentina, y también una situación de persecución política, ¿no?, hacia el kirchnerismo, como decían recién, por la avanzada judicial a Cristina, por el intento de asesinato, de atentado. Digo, es un contexto muy particular, incluso creo que para los mismos jóvenes, ¿no? Es como muy particular. Entonces, bueno, preguntarles eso, ¿qué significa militar en este contexto y qué significa el peronismo en este contexto, ¿no? Es como súper compleja la pregunta, pero bueno, les tiro ahí la pelota para que reflexionemos a ver qué les parece. preguntita tranqui. Por empezar, uno puede ver en la justicia y en este intento de magnicidio un intento de disciplinamiento, ¿no? Esto de, bueno, hemos escuchado los últimos días, haga patria, mate un judío, o esa guillotina en Plaza de Mayo, uno siente que está dirigida también para los militantes políticos. No cualquier militante político, ¿no? Militante político peronista.
Y eso la verdad que uno dice, che, uno analiza costos y beneficios de militar en el peronismo en estos tiempos, y como dice, che, pero hay que estar cuidándose de que nadie... en las marchas, yo por lo menos, yo fui los días que estuvo la campa en Recoleta, yo iba todos los días, salía a la facultad y me iba. Y mi familia me empezó a decir, che, cuidado, porque, bueno, se descubrió mucho tiempo después que Sabac Montiel estuvo el 27 de agosto, yo estuve el 27 de agosto, posiblemente me lo puedo haber encontrado, yo la verdad que no recuerdo, pero uno dice, che, ¿qué onda? Y la realidad es que el movimiento peronista ha militado estas tres banderas, ha militado esta pasión por el peronismo, aun cuando tiraban bombas desde aviones en Plaza de Mayo, aun cuando te secuestraban, cuando te llevaban, te desaparecían. Y la verdad es que uno entiende que es momento para estar militando en las calles la bandera de Perón, de Evita, de Néstor y Cristina. Es el momento. Eso es desde mi mirada, no sé, Rodrigo. Sí, comparto un poco lo que decía Facu. La verdad es que vivimos en tiempos donde sentimos que la violencia ha crecido mucho o que se la ha dejado crecer mucho, y que sí, que intentan composicionar al kirchnerismo, al peronismo, como quieran llamarlo, ¿no? Un espacio que siempre ha ganado las elecciones de forma democrática, ¿no? Lo hemos visto en el 46, lo vimos en el 52, bueno, en el 2017, 2011, siempre, 2019, siempre. Y como que jurídicamente intentan posicionarnos como una asociación ilícita, ¿no? Cuando la asociación ilícita tranquilamente podrían ser ellos quienes han hablado de iniciar lo que se llamaba como una persecución, una purga, ¿no? Y que han ido por cada uno de nuestros dirigentes, quienes, bueno, los han hostigado, los han denunciado, amenazado, y bueno, y el atentado contra la vicepresidenta lo deja más que en claro, ¿no? Más allá de las 24 horas, 365 días del año, cadena nacional de los medios de comunicación, atacando siempre a la figura de nuestra vicepresidenta, y tiene que ver con este disciplinamiento del que habla Facundo recién. Siempre cuando quisieron instalar, bueno, que lo ha dicho la vicepresidenta también en su defensa, siempre que se intentó aplicar lo que se llama orden, nunca funcionó. Bombardearon la plaza en el 55 y sin embargo seguimos más vivos que nunca. En 2019 fuimos el 48%, o sea, nos bombardearon, nos proscribieron 18 años y volvimos. Entonces, lamento decirles que el orden con nosotros no funciona. A mí me parece muy interesante esta idea, ¿no? de militancia y de activismo político, que de alguna manera es como que siempre va a contrapelo, ¿no? Siempre implica una forma de resistencia, ¿no? Y me gustó mucho lo que ustedes trajeron, ¿no? Que es como un análisis histórico, ¿no? Que viene a recordar que estas dificultades políticas, esta oposición, ¿no? que hay frecuentemente hacia el peronismo, es una cuestión de larga data, que básicamente, yo soy profe de historia, bueno, se puede rastrear desde los orígenes del peronismo, ¿no? Ese antiperonismo bastante fuerte que siempre ha existido en nuestro país, ¿no? Y un poco también, si pensamos en la militancia por los derechos humanos y la militancia por los derechos LGBTIQ, también es una militancia que se hace a contrapelo, que se hace a resistencia, con, bueno, muchos grupos que están en contra, que siempre tratan de ponernos palos en la rueda, ¿no? Para cerrar mi intervención y tampoco monopolizar tanto la palabra, solamente les repregunto, bueno, dentro de toda esta militancia, ¿qué lugar ocupa para ustedes hoy en día la militancia por los derechos LGBTIQ? Empiezo hablando de un tema que incluso ayer hice un TikTok sobre ese tema y que Cristina lo trajo. El tema del derecho penal de autor es algo que yo creo que el colectivo LGBT lo sufrió históricamente. El derecho, explico rápidamente también porque Cristina lo trajo y hoy también lo mencionó en su carta. Cristina publicó una carta 25 de septiembre, ¿es hoy? Sí. Lo digo porque esto seguramente está grabado para poner en día. El derecho penal de autor sanciona a las personas por lo que son y no por lo que hacen, que es como funciona nuestro sistema, que es
uno realiza una conducta que es típica, que es antijurídica, que es culpable, y listo, preso. Bueno, no, el derecho penal de autor lo que hace es, sos de tal forma, sos de tal manera, profesás tal religión, sos de tal partido político, sos de tal orientación sexual, te percibís de tal género, listo, preso. Esto funcionó así en la historia, vos lo conocerás, Dan, mucho mejor que yo tal vez, pero la comunidad LGBT lo sufrió históricamente, como vos bien decías. Entonces, bueno, ni hablar, el nazismo es el sistema ejemplar de este derecho penal de autor en la historia reciente, porque uno tiene que, a los judíos se los metían presos por ser judío, a los opositores políticos algunos se ponían triángulos de colores para diferenciar, tremendo. Bueno, a la comunidad LGBT también el nazismo fue contra nosotros. Entonces, eso es algo que no tenemos que perder de vista en un momento donde el derecho penal de autor vuelve a aparecer. Eso me parece para hablar de los derechos humanos y la comunidad LGBT. No dejar que estos discursos avancen y sancionarlos todo el tiempo. Con Cristina, que ahora está aplicándose, con los pibes con gorrita, que la policía de la ciudad de La Reta y la policía bonaerense específicamente van tras ellos todo el tiempo, por el hecho de tener gorrita, por el hecho de ser de una clase social más humilde. No se puede permitir. Y es toda la misma lucha, es la lucha contra un sistema que no respeta nuestras garantías constitucionales. Es un sistema que también se vivió en nuestro país en la dictadura, estoy pensando, que se metía preso a los militantes por ser militantes, no por haber hecho ningún delito. En fin, me parece eso una respuesta interesante. Rodri, no sé qué opinas. Yo con respecto a esto, nada, bueno, ahora que mencionaste que bueno, que te dedicas a la historia, a mí es algo que realmente me apasiona un montón, y hace muy, muy poquito tiempo pude conocer a Felipe Piña, que es un referente para mí, y fui muy feliz. Nada, eso lo quería como destacar, y que bueno, seguramente vos sabrás que históricamente siempre, bueno, la comunidad LGBT fue muy afectada, ¿no? No solo en Argentina, sino también en el mundo, y esto también hay que recordarlo, y la comunidad LGBT en su conjunto tiene que saberlo. Hay veces que veo ponerle un miembro de la comunidad LGBT que por ahí no banca al proyecto político que le dio más derechos, ¿no? Y esto obviamente que va por una cuestión de elección, ¿no? En una democracia, pero no hay que olvidar, ¿no? Que de un lado tenemos un proyecto político que cuando ve dos personas del mismo sexo besándose en una plaza, viene la policía y le mete un tiro, o del otro lado quien, por ejemplo, le da derechos como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el aborto legal, seguro y gratuito, el cupo laboral trans, ¿no? Muchos derechos que quizás con otro proyecto político no lo tienen. Y tenemos otro proyecto político que ante la duda aplican bala. Siempre vemos esto y vemos que hoy solamente es un discurso, y no tenemos que dejar que en ningún momento ese discurso se establezca como gobierno, porque ya sabemos lo que pasó cuando se le dejaron libres las manos al poder punitivo del Estado. Hubo 30.000 compañeros desaparecidos, bueno, existieron las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son una lucha y nuestra representación como emblema, ¿no? de militancia para nosotros. Eso, que no nos olvidemos que podemos tener nuestras diferencias, pero de un lado nos dan derechos y del otro lado nos aplican balas. Buenas, yo soy Mauro, también del plantel de Desviades. Yo les quería hacer una consulta un poco más desestructurada para conocerlos un poco más a ustedes. Yo los sigo en redes, sobre todo los conocí por Twitter, pero por separado yo no sabía que salían, y yo quería saber esto justamente, cómo se conocieron. ¿Fue a través de la política? ¿Fue en la facultad? ¿Qué nos pueden contar sobre eso? Bien, ahora arranco yo. Sí, yo lo conocí a través de las redes sociales. Nos encontrábamos en una situación de pandemia donde era necesario no perder esta conexión con la militancia. Y bueno, nos encontrábamos en ese momento armando una red de juventudes de toda la provincia. Jóvenes de cada uno de los 135 municipios, y nos conectábamos y
hablábamos sobre las distintas realidades que atravesaban nuestros municipios, ¿no? En materia sanitaria, social, como lo que se te ocurra, lo hablábamos en esos encuentros, y cuando busco a ver a alguien de Esteban Echeverría, encuentro un compañero que es Lucas Díez, que es el referente del espacio político del cual él forma parte. Y bueno, él me dice, bueno, mira, yo te puedo recomendar a alguien, y es donde ahí me recomiendan el perfil de él. Y que bueno, donde lo vi muy parecido a Néstor Kirchner, y fue lo primero que le dije, sos Néstor, y ahí creo que me gané su corazón. Que siga él. No más que eso, que ahí con la militancia empezamos a establecer vínculos virtuales en esta red de jóvenes, empezar a hacer actividades en conjunto y demás, y cada vez conociéndonos todo virtual, hasta que después nos conocimos presencialmente. Pero al principio fue todo virtual. Qué loco, ¿no? Que haya arrancado todo en la pandemia. A mí me parece además re loco esto de que vieron que ahora muchas de las personas nos conocemos a través de... Está bien, ustedes se conocen a través de las redes, pero muchas de las personas se conocen también a través de las redes de citas, no sé, Tinder, Grindr, OkCupid. Sí, de hecho, estábamos grabando el otro día un episodio sobre eso, y nada, re piola que se hayan conocido en la militancia, en un contexto de pandemia donde no se podían ver presencialmente en un primer momento, pero nada, re piola. Amo. Sí, la verdad que citas, eso yo por lo menos no, vos no. No, yo además tampoco saldría con una persona que no piensa como yo, tipo, es difícil ponerle, salir con un liberal, o sea, no, déjame negro, eso ya está, la rebaja. Bueno, eso es verdad. Igual tal vez hay, qué sé yo, no sé. ¿Qué opinan ustedes, Mau y Maxi? ¿Cuál es el límite? De derecha ya no? Y no, uno tiene un límite. A mí lo que me llama la atención, preguntándole de nuevo a los chicos, es los jóvenes que son y lo comprometidos que están con las causas que llevan adelante, con las luchas que llevan adelante, mejor dicho. Y yo les quería preguntar ¿cuál creen que es para ustedes el rol que está jugando ahora las juventudes en las políticas? Yo creo que mira, yo estuve haciendo un estudio hace muy poco en la facultad sobre... Es un paper que estuve escribiendo sobre la juventud y los derechos humanos, que es un área donde yo busco especializarme en abogacía, y la realidad es cuando uno analiza la historia, somos las y los jóvenes siempre los que estamos tomando la bandera de las conquistas de derechos. Esto es una realidad que sucede en nuestra historia y en la historia del mundo. Y hablo de tiempos muy, muy lejanos, ¿no? La edad que tenían nuestros próceres en la Revolución de Mayo no es casualidad. Y que la REA, el prócer más revolucionario de nuestra primera junta, conjunto a Moreno, son los dos más jóvenes que tenía nuestra primera junta. Entonces, en esa línea es donde uno empieza a hacer toda la retrospectiva histórica, y uno empieza a ver que conquista de derechos, como por ejemplo fue la primera junta de gobierno en 1810, que se conquistaron derechos de la libertad de imprenta y demás. Eso fue Mariano Moreno el que llevó ahí la bandera de la libertad de prensa y demás. Bueno, eran jóvenes. Y así pasa en toda nuestra historia. Y uno ve que somos las y los jóvenes los que conquistamos los derechos. En el caso de las diversidades, también se da este hecho. En cada uno de los derechos. Entonces, el matrimonio igualitario, el CHA de Jauregui, son todos jóvenes. O sea, los que estamos ahí en la vanguardia, siempre somos las y los jóvenes, y les jóvenes. Entonces, eso me parece que responde la pregunta, y que va a seguir siendo así, porque está en nuestro ADN de jóvenes, siempre poder ver la realidad desde una óptica distinta, que nuestros gobernantes, que siempre en nuestra historia no se dio nunca, pero en la actualidad tampoco, no son jóvenes. Entonces nosotros lo vemos de otra óptica, y que somos los que empezamos a los gritos diciendo, che, esto tiene que ser así. O sea, tiene que ser de una manera distinta. Y por eso somos los que llevamos los proyectos de ley, siempre somos los que estamos en las calles, porque posiblemente no estamos en una banca, pero sí tenemos esa posibilidad de cambiar el rumbo de la historia, y que de hecho esa posibilidad quedó demostrada en muchas otras ocasiones. No sé, Rodri. Sí, yo justo lo miraba medio odiándolo, porque era justamente lo que quería decir yo con respecto a esto. Siempre que la juventud
interviene, ¿no?, en la política siempre como una revolución, ¿no?, como una revolución de aire nuevo, cuando justamente en 1810 Cornelio Saavedra con su mirada más conservadora, bueno, surgió Mariano Moreno, ¿no?, más joven, revolucionario, y bueno, lo mismo con Manuel Belgrano y con Juan José Castelli, que fueron como los más revolucionarios y así terminaron, ¿no? Entonces, nada, yendo a las campañas suicidas, ¿no?, como la de la batalla en el Paraguay y la expedición en Huaki, que es donde lo derrotan totalmente. Bueno, más adelante lo podremos ver también cuando pasó con la Revolución del Parque, ¿no?, donde aplicaban una política totalmente neoliberal, liberal y conservadora, ¿no?, que en Argentina es uno de los pocos países donde los liberales y los conservadores estuvieron juntos en un mismo partido, donde aplicaban su política. Estaban los jóvenes revolucionarios en la Revolución del Parque, ¿no? Siempre la juventud significó, bueno, los montoneros, rebelándose contra un sistema opresivo que dejó 30.000 compañeros desaparecidos. Entonces, siempre que la juventud interviene es un gesto totalmente revolucionario y algo que no tenemos que perder nunca, porque bueno, gracias a la lucha de la juventud hemos conseguido todos los derechos que tenemos hoy, y obviamente lo que tendremos que seguir construyendo en el futuro. Cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable. Bueno, nada, yo les quería repreguntar una cosa. ¿Ustedes creen que en este último tiempo también hay cierto acercamiento de algunos sectores de la juventud a lo que son los movimientos de derecha? Y si creen que es así, bueno, les preguntaría por qué. Yo creo que tiene que ver con esto que hablábamos hace un rato, de que, recién, que la juventud siempre está asociada con esta idea de la rebeldía, porque está en nuestro ADN. Y yo creo que la política, desde los 90, Néstor ahí fue como refrescó esta relación de los jóvenes y la política y nos dijo, che, los jóvenes tenemos que venir por este lado. Pero ya desde los últimos tiempos, con el neoliberalismo de Macri, donde la economía empezó a ir para atrás, con una deuda impagable a 100 años, yo creo que en estos tiempos la política dejó de ser esa herramienta de transformación y se convirtió, la verdad, y ahí vuelvo con esto de la diferencia entre política y estas diferencias de cómo mirar la política. No, yo acá estoy hablando de la política como como la representación del pueblo en los órganos de poder, esta burocracia que existe en el Estado, que la realidad, yo desde mi perspectiva, uno que milita y que siente a Néstor, uno sabe que eso no es realmente la política es otra cosa. O sea, las personas que están ocupando un cargo hoy en día, si no miran al pueblo, si no lo representan, o porque están en otro mundo, o sea, la política se volvió a convertir en un reality como eran los 90. Bueno, yo personalmente, yo sé que eso no es la política, yo voy a seguir militando para que la política vuelva a ser lo que yo creo y lo que me enseñó Néstor. Yo voy a militar para eso. Pero hay jóvenes que no sintieron a Néstor, y que por ahí no creen que la política, o no lo saben. Piensan que esto que está hoy en día está mal, y yo también lo siento, que lo que está pasando hoy en día está mal. Pero quizás mi escape de salida es, bueno, seguir militando el doble para conseguir esa política que yo quiero, que es la política que representa a las minorías y a las mayorías, que da derechos, que es una política que se desendeuda, que da soberanía, que nacionaliza YPF. Esa política es la que yo quiero. No la política que pide un préstamo 100 años. Y acá no estoy hablando de partidos políticos, no estoy hablando de una política que no escucha a la gente. Yo hablo de Néstor, o sea, ese es mi referente. Y por ahí jóvenes no lo tienen a Néstor de referente. Y dicen, no, esta política que está hoy en día me da asco, que podemos coincidir en algún punto, que no es la que yo quiero, y por eso escape de salida es ir por la antipolítica, que es todo lo contrario. Es como que hay dos salidas y bueno, yo voy por un lado, que es más política, más Estado, y hay otros que dicen, no, menos política, menos Estado. Y ese yo creo que es el problema que tenemos los militantes de hoy en día, de empezar a hablar con la gente, con los jóvenes y decirle, che, la salida no es esta es todo lo contrario, esta salida da una vuelta, de un giro nu, ¿no? Va peor a como estamos hoy en día, porque hoy en día estamos avanzando a menos política y menos Estado, y que eso
indudablemente conduce a más mercado y más negociados. Y yo creo que yo quiero más Estado, más política, y bueno, hay jóvenes que encuentran otra salida. No lo juzgo, porque la realidad es que la política actual, y más la de la pandemia, cuando los medios de comunicación te ametrallan diciéndote son todos chorros, son todo lo mismo, bueno, yo no lo creo. Y será cuestión de militar y que los jóvenes puedan entender que la salida es más política. También yo estoy muy, lo pienso mucho, digo, ¿cómo podemos hacer? Y yo, la explicación que le encuentro es esta, no sé, Rodri. Mirá que tenés poco tiempo, pero bueno. Sí, bueno, nada, resumido, entiendo algo similar, ¿no? Que como que el discurso de la antipolítica como que creció muchísimo. A ver, si bien nadie puede negar, porque esto es lo que sucede. Para mí, y yo no tengo ánimos ni de quedar bien con nadie, ni nada, lo que pienso lo digo, es así. Si por ahí se sienten identificados con discursos de la ultraderecha y es porque quizás en su vida no vivieron otra cosa. Quizás nadie puede negar que durante el gobierno de Cristina no vivieron bien, porque yo lo recuerdo y porque cualquier persona que puede recordarlo sabe que esto fue así. Pero bueno, la influencia que tienen los medios de comunicación por sobre nosotros, que es, no, porque se robaron todo, un PBI, que no sé qué, que Santa Cruz, que la obra pública, que Lázaro Báez, y todo eso es lo que posiciona a que todos los políticos son una mierda, ¿no? Y lo que tenemos, ¿no? Bueno, el endeudamiento a 100 años con el Fondo Monetario, y donde dicen, bueno, la política se convirtió en un statu quo. Y ante la rebeldía de la juventud es decir, bueno, viva la libertad carajo, y cuando viene uno que dice viva la libertad carajo, aunque no crean mucho en la libertad, porque lo sabemos muy bien, bueno, yo no seré quien lo juzgue, lo juzgará en todo caso su futuro, lo juzgará el tiempo de no haber agarrado un libro a tiempo y saber qué pasa cuando se aplican estas políticas, ¿no? Que ya pasó, que ya sucedió en 1880 hasta 1916, que ya sabemos lo que ha traído, que quizás esto de convertir a la Argentina en una superpotencia económica, que ni siquiera fue así, pero bueno, no significa que la redistribución, o sea, porque sí, esto se puede aplicar, pero sin redistribución de la riqueza, sabemos los números de desigualdad que tuvimos en esa época. Se aplicó también con Martínez de Hoz. Bueno, es simplemente cuestión de leer, revisar la historia y no volver a cometer esos errores. Nada, siento eso. Nosotros nos enamoramos bajo un proyecto que es el de Néstor y de Cristina, y que es el que vamos a defender siempre, porque tenemos memoria y porque hemos leído un libro a tiempo. Bueno, un gusto poder tenerles acá para poder entrevistarles. Yo capaz que no les conozca mucho, pero bueno, mis preguntas van un poco más a eso para poder conocerles un poco mejor. Primero, a mí me gustaría saber, me da curiosidad, aunque es un poco obvia la pregunta, pero a mí me gustaría saberla igual. ¿Cómo surgió tu apodo, que es básicamente Mini Néstor? ¿Cómo surgió? Bueno, hola Maxi. La verdad es que el apodo, yo creo que empezó cuando yo, en la época del macrismo, subía videos a Instagram opinando, digamos, del gobierno de Macri, y la gente me empezaba a decir, che, ¿te pareces a Néstor? ¿Te pareces a Néstor? Y la verdad es que a mí me gusta, me encanta. De hecho, Rodri me lo dijo cuando una de las primeras veces que hablamos. Y me encanta cuando me lo dicen. Y como es, al principio eran algunas personas, así, medio una vez cada tanto. Y cuando me hice TikTok, bueno, al Twitter antes le puse Mini Néstor, porque no me dejaba soy_Facu, que este es mi Instagram, yo quiero tener todos igual, o sea, muy estructurado, digo, no, todo igual no se puede. Bueno, le pongo Mini Néstor al usuario, porque así como me decían en Instagram ya. Y le puse Mini Néstor, bueno, después del TikTok Mini Néstor también, y ahí empezaron a llover las cataratas. Y ahora en este último tiempo, que fue lo de la tele y todo, peor, un montón. A mí me encanta igual, pero surgió así, medio como porque la gente fue diciendo, me decía, che, te perdés Néstor, y yo como, ay, muchas gracias. Es impresionante igual también saber de que a vos no te molesta que te llamen así, capaz que a otra persona
capaz le surge alguna incomodidad o no sé, le molesta, pero es bueno saber que a vos no te molesta que te llamen así. Pero ¿cómo me va a molestar que me digan que me parezco a mi ídolo máximo, Néstor Kirchner, que la verdad que fue una persona que, un militante político como yo, a la edad cuando él tenía mi edad, un militante como yo, con los mismos sueños que yo, y que tanta felicidad le dio al pueblo? Me parece que no encuentro manera para que me incomode. De hecho, me lo dicen mucho, y bueno, una anécdota graciosa, cortita. Yo dije en Crónica que me encanta que me digan que me parezco a Néstor, y Crónica puso mini Néstor. Me encanta que me digan que me parezco a Néstor. No, yo no dije eso, pero también es cierto, o sea, no tendría por qué, pero me encanta parecerme a Néstor, digo Crónica. No. Muy gracioso. Ya sabemos que los títulos de Crónica tienen su encanto muy particular. Sí. Me encanta la respuesta que das, es muy, muy simpática. Otra de las preguntas que te quería preguntar, que es para ambos, si quieren responder, es de que si van a bailar o algún boliche, un bar. Yo antes de la pandemia, sí, bastante seguido. Después, bueno, nos agarró la pandemia y bueno, a partir de ahí me convertí en un viejo choto, disculpen la expresión. Y Facu, no, Ya lo era. claro, él ya lo era el viejo choto, nunca, no toma alcohol, nada. Yo no tomo alcohol, nunca tenía ningún boliche, de hecho. Lo más sano del mundo. Sí, yo nunca. Ni antes ni después de la pandemia. No, es que no es algo que me llame la atención ni me divierta. Son aburridos. No, boludo, yo prefiero quedarme en el sillón mirando la tele o leyendo, o me gustan mucho los discos de vinilo, escuchando un disco de vinilo, otro estilo, creo que es Un aburrido. bueno. No, yo lo voy a defender a Facundo porque la verdad que coincido bastante con su filosofía de vida. De hecho, hoy estaba viendo que subiste a tus historias un video de clics modernos, de un vinilo de clics modernos. Sí. Así que nada, contanos un poco de eso. O sea, queremos saber también, bueno, qué cosas les gustan hacer. Ahí un poco nos contaban, ¿no? El tema de los vinilos. Bueno, cómo los consiguen, qué vinilos tienen, qué cosas les gustan hacer, también para que la gente los conozca desde esa perspectiva, ¿no? Sí, yo la verdad es que en 2020, antes de terminar la secundaria, en septiembre de 2020, empecé a trabajar en un colegio como community manager. Tuve un colegio de una persona conocida, me dijo, che, ¿querés venirte? Sí. Y con mi primer sueldo me compré un tocadisco. Y tuve que esperar un mes para que con mi segundo sueldo comprarme mi primer disco, que fue el show de 6 y 7 de marzo de 1982 de Serú Girán. No me acuerdo si fue en el Estadio Obras, que de hecho se cumplieron 40 años en marzo, y la Radio Omega estuvo pasando el show. La verdad que es un show increíble de Serú. Y después me compré con el tercer sueldo me compré el disco de Charly García, Clics Modernos, de 1983, por Mercado Libre, ya se lo compré. Y después tengo 3 más. Uno que después esos los compré en el mercado de las pulgas y demás, que venden barato discos viejos. De hecho, los pagué a los 3 500 pesos cada uno, ¿no? Los compré en distintos momentos, pero 500 pesos cada uno, que son buenísimos. Primero es de Nito Mestre, no me acuerdo el nombre, pero es el que trae la canción El Fabricante de Mentiras. Pero después me compré en el mercado de las pulgas, que está ahí en Palermo, creo, Adiós Sui Generis, en disco. Y después uno que dice Sui Generis solo, que no sé, me parece que es como una recopilación. Pero está grabado de esa época, con la apertura de esa época, hermoso. Bueno, aparte, digo, Clics Modernos personalmente es uno de mis álbumes favoritos. Un discazo. Claramente. Sí, compartimos. No sé si decir que es el mejor de Charly, pero bueno, nada. Difícil. Viniendo de Charly es difícil decir cuál es el mejor, porque de hecho hay que decirlo, es muy distinto su obra en Clics Modernos, por ejemplo, que es una locura, y después viene, yo qué sé, Filosofía Barata y Zapato de Gomas, que es muy distinto con la forma de hacer música. Y igual ni hablar con discos que se siguen uno a otro, como Yendo a la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar. O sea, los 3 son 1-1-1, 1982, 1983, 1984, y en ninguno vos decís, che, esto es parecido con uno y otro. Así que es complicado porque son muy distintos uno y otro.
No, mira, para mí en el podio está Yendo de la cama al living y Clics modernos, como indiscutible. Así que nada. Sí, No voy a pues, ser democrático en este sentido y no voy a dar derecho a réplica. Sorry. ok. Entonces doy aval. Adhiero. Contrato de adhesión. Adhiero. Bueno, vos, Maxi, ¿me querías hacer alguna pregunta más? No, conocerlo un poco más a Rodri para saber cuáles son sus hobbies y qué les gusta hacer, obviamente. Bien, no, yo ya que hablaban con el tema de la música y esto, yo si ven mi Spotify se van a cagar todos de risa porque es desde Sandro hasta Leo Mattioli y Thiago PZK, como que cualquier cosa, pero nada, también me gusta leer, investigar sobre historia, digamos, internacional, que es algo como muy, muy raro, tipo de la nada, digo, che, qué interesante la historia de Irán, de Camboya, y nada, bueno, eso como meterme también en otras culturas. Después, nada, en algún tiempo iba a la cancha, y ahora a San Lorenzo, del cual soy hincha, pero no más que eso. Bueno, y después estuvimos viendo que estuvieron en la tele, esto lo estaban comentando, ¿no? En este último tiempo, bueno, con todo el contexto político, ¿no? Que hubo. Les quería preguntar, ¿qué rol juega para ustedes, ¿no? La militancia en los medios de comunicación y también en las redes? Porque yo recuerdo mucho a Rodri de haberlo visto en TikTok, pero tal vez por ahí por el 2020 o el 2021, no me acuerdo bien. Nada, ¿qué rol juega para ustedes personalmente? O sea, ¿qué les ha significado a ustedes estar en las redes y, bueno, y ahora también estar en los medios? Yo creo que personalmente siento que las y los jóvenes en los medios de comunicación y en las redes tenemos que estar para dar ciertos debates, porque hay debates que, a ver, hay ciertos lemas, ciertos eslogans que no podemos perder. Eso creo que es algo que me parece interesante. Y yo creo que las y los jóvenes tenemos que estar en las redes sociales, en los medios de comunicación para dar esos debates, para dar esas batallas y ganar esos debates y ganar esas batallas. Hoy Rodri lo mencionaba, pero a ver, la libertad. Bueno, cuando uno habla de libertad, para mí no hay movimiento más libertario, si vamos a ponerlo en esos términos, por ser un movimiento que defiende la libertad, que el movimiento justicialista. O sea, pero discúlpeme, pero así es como yo lo veo. Cuando uno hace un análisis histórico, quien más libertades le ha reconocido, libertades individuales y libertades colectivas al pueblo, es el peronismo. O sea, fue Perón, y fue Néstor, fue Cristina, fue Evita. A ver, la libertad, yo sé, de trabajar, la libertad de poder votar a la mujer, yo sé, ciertos derechos que son libertades individuales que van a los derechos civiles y políticos. A ver, los deberes, a ver, derechos civiles y políticos principales, como es el derecho al voto, que Cristina nos los dio a los jóvenes, Evita Perón se lo dio a las mujeres, y yo creo que es algo que no podemos perder de vista. Sin embargo, ahora vos venís a escuchar a otros que no son peronistas y que hablan de la libertad, cuando es todo lo contrario a lo que profesan. Ya Rodri explicó, así que no voy a ser redundante, pero personalmente los jóvenes tenemos que estar en las redes para dar esos debates. Y el debate de que la libertad es nuestra, o sea, los que pelean por la libertad somos nosotros realmente. Perdón, una digresión, pero cuando te citan a San Martín, por favor, muchachos, agarren un libro de historia y vean que San Martín tiene más que ver con nosotros que con ustedes, porque San Martín era un peronista en aquella época, como Rosas, como Alem, yo qué sé, siempre del mismo lado, defendiendo los intereses de los más necesitados. ¿Qué querés que te diga? Esa es mi opinión, no sé, Rodri. Sí, y que San Martín, bueno, fue quien impuso ahí el impuesto a la riqueza en esa época, ¿no? Bueno, eso seguramente es una parte que los liberales no saben o no conocen. Sí, nosotros con respecto a las redes sociales lo vimos reflejado también en que siempre en lo que ha fallado quizás el justicialismo o los gobiernos peronistas ha sido en la comunicación, ¿no? Siempre como que, bueno, hemos ganado las calles siempre, y eso es indiscutible, las calles son nuestras, por más que las Mabeles y las señoras estas salgan con las cacerolas, me parece que lo saben muy bien que las calles son nuestras, eso es algo indiscutido históricamente, ¿no? Desde el 17 de octubre, nadie lo puede discutir. Entonces era como una cuestión en la que, bueno, nosotros sabíamos que fallábamos en materia comunicacional, que tampoco, bueno, ante el monopolio de Clarín, con
la monopolización de los medios de comunicación se hace complicado, ¿no? Más, bueno, de algunos funcionarios que tenemos en comunicación que no ayudan y que parece que juegan para el enemigo también. Dijimos, bueno, nos vamos a meter en las redes sociales, que también me parece que hoy subís un video en TikTok y se viraliza un montón, mucho más que quizás algún medio de comunicación, ¿no? Me parece que esto es, digamos, estadístico. La gente ya no consume tanto la televisión como lo consumía antes, que eso es algo muy bueno, y se está volcando más a los medios alternativos o a las redes sociales, que eso es un poco a lo que nosotros queríamos llegar, donde la gente pueda meterse en una aplicación y ver, mira, este está pensando distinto a lo que dicen en un medio de comunicación. Y yo quería agregar algo, porque por ahí hay otros jóvenes que nos están escuchando y jóvenes que dicen, che, voy a empezar a dar esta pelea en los medios de comunicación, en las redes sociales, que sepan que les van a llover puteadas, que los haters no van a parar de cagarlos a puteadas, digamos, en todas las redes sociales, que le van a decir de todo, que piensen que no es más que un comentario en una red social, que es un texto que lo escribió alguien con mucho odio y que los trolls, o sea, que no es, ni siquiera es una persona, que es alguien que tiene muchas cuentas y que va a decir cualquier cosa de ustedes y que ustedes sigan en adelante, porque eso se trata también esta batalla, ¿no? De poder superar estos haters que te llueven, pues yo te puedo asegurar que te llueven las puteadas, y no solamente puteadas, también te llueven amenazas. Vos seguís, le hablo a los jóvenes que vayan por este camino, vos seguís porque, como yo decía en un principio, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos, no nos han vencido. También se trata de superar estas amenazas, todo esto que uno recibe día a día por defender un movimiento como este, ¿no? Un movimiento que es una revolución por donde se lo mire. Así que esto quería hacer una aclaración, porque también no es difícil, no es fácil, digamos, en ese aspecto. Un poco también Desviades tiene ese objetivo, ¿no? Nosotros somos un medio chico, o sea, hacemos podcast, hacemos publicaciones en redes. También nacimos al calor de la pandemia, en realidad un poquito antes, pero el proyecto tomó forma en la pandemia y la verdad que sí, en ese sentido coincido con ustedes, esto de apostar a las redes sociales, que de alguna manera también son formas de comunicar alternativas, ¿no? Y para transmitir otras cuestiones que tal vez no circulan por los medios de comunicación. Nada, eso. Perdón, Maxi. Yo la última pregunta que les quería hacer, que esta pregunta seguramente la que queremos saber todos, es que si este año van a ir a la Marcha del Orgullo. Hemos ido a la del año pasado, por lo menos, y sí, este año se reúne también. De hecho, este año en Echeverría, que es donde yo soy, ya hubo una, ya estuvimos, pero en Ituzaingó no hubo nunca, así que por ahí acá está el futuro organizador, que ahora. La primera marcha LGBT en Ituzaingó se puede llegar a evaluar cuando quizás nunca se pensó, ahora puede ser una gran posibilidad, así que es un logro, obviamente. Pero sí, vamos a estar. Qué bueno, qué bueno. Sí, mi Marcha del Orgullo, la del año pasado fue la primera para mí y fue inmensa, fue un montón de gente y bueno, me alegro un montón de que puedan este año también ir. ¿Y qué les gustaría que se reivindicara en las marchas del orgullo? En estas, digamos, las de este año. Qué interesante la pregunta. Yo creo que las consignas tienen que ir en contra del odio, porque es algo que necesitamos, y que la comunidad LGBT sabe de eso, sabe de lo que es el odio y los discursos de odio, porque lo sufrió toda su historia. Me parece que puede ir por ahí la reivindicación del amor, que siempre, siempre, siempre vence al odio, que aunque el tiempo diga lo contrario, aunque los momentos actuales digan lo contrario, siempre el amor vence al odio. Y también ni hablar de la democracia, es algo también importante, porque también el movimiento LGBT, muchos de sus derechos se consiguieron gracias a la democracia. Me parece que eso es importante. Bueno, ni hablar Faure y demás, pensar en eso me parece interesante. Para mí, después de haberlo pensado un ratito, porque fue una muy buena pregunta que me dejó pensando, creo que debería reivindicarse la libertad, que es fundamental y que para nosotros no es una simple palabra, sino que es un proyecto de vida, más para nosotros que, bueno,
los que formamos parte de este colectivo que fue reprimido siempre. No es fácil, entonces nada, que hoy podemos vivir en absoluta libertad y demostrar verdaderamente lo que para nosotros es la libertad, que como digo, no es una palabra, sino que es un proyecto de vida. No como otros que dicen, por ejemplo, que si bien la libertad cree en el proyecto de vida del prójimo, pero que bueno, al que por ahí es parte de la comunidad, le pretenden aplicar bala, o bueno, ya eso me parece que ya lo sabemos y no hace falta que redunde más en el tema, ¿no? Pero eso, la libertad que para nosotros no es solamente una palabra. Bueno, para ir cerrando un poco la charla, quería saber qué proyectos tienen a futuro, dónde se ven, no sé si quieren ponerle algún tiempo dentro de 10 años, cómo les gustaría ir continuando todas las luchas que están llevando, un poco más visualizándose más hacia adelante. Personalmente, yo creo que seguiré en la facultad de Derecho de la UBA, que es donde amo estar, más allá que por ahí espero que dentro de 10 años no como estudiante, pero sí como profesor, porque también estoy estudiando el profesorado en Ciencias Jurídicas, y siempre nos van a encontrar de este lado de la mecha, ¿no? Este lado defendiendo siempre los derechos humanos, de las mayorías y de las minorías sobre todo, porque es donde se necesita esta lupa para que no se vulneren los derechos. Personalmente, y bueno, obviamente en alguna marcha siempre nos van a encontrar ahí militando y acompañando el proyecto nacional y popular. Eso no tengan dudas. Por el momento eso es lo que te puedo garantizar, que vamos a estar de este lado siempre y militando a Cristina, loco. ¿Vos, Rodrigo? Nada, un poco eso, ¿no? Más allá de nuestras aspiraciones personales, que pueden ser muchas, ¿no? Pero que es incierto también, ¿no? Uno no puede, digamos, elegir su futuro, o mejor dicho, sí elegirlo, pero no imaginarlo. Como dice el eslogan ese de primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, me parece que estaremos en el lugar que nos toque estar, pero siempre defendiendo a este movimiento revolucionario justicialista de Perón, Evita, Néstor y de Cristina. El resto, bueno, lo veremos, pero lo importante es esto, que nos mantengamos unidos y reivindicando al proyecto más grande que tuvo nuestro país y que es único, que es nacional, que es argentino, y que eso es lo que más nos debe llenar de orgullo. Bueno, la verdad que les agradecemos por la entrevista, fue súper completa, abordamos un montón de temas, los conocimos mucho más en profundidad y la verdad que nada, la verdad que es un orgullo, ¿no? Tener a ustedes jóvenes militándola, estando allí en las causas, ¿no? que lo requieren, ¿no? Haciendo ciudadanía también desde abajo, ¿no? Porque también al fin y al cabo es eso. Bueno, también desde Desviades siempre les damos la posibilidad a los entrevistados que comenten sus redes sociales, a dónde los podemos seguir, cuáles son. Entendía también que Facundo tiene un programa de radio, así que bueno, nada, si quieren comentarnos dónde los podemos seguir, dónde los podemos estar viendo. Yo rapidito, soy _Facu en Instagram, en Mini Néstor, el Twitter y el TikTok. Y el programa de radio se llama La Hora Joven. Estamos los jueves de 4 a 6 en la radio de Cultura Lomas. Rodri es el Rodrigo.Fronzo. Rodrigo.Fronzo en todas, ¿no? En Instagram, en Twitter. Y en TikTok también. Y en TikTok. Rodrigo.Fronzo. Perfecto. FRONZ. Genial, entonces ahí tienen para seguirlos, ¿sí? Y ver sus nuevas producciones, sus nuevas participaciones. Y en nuestro caso es desviades.ar en Instagram, en Twitter y bueno, también en Spotify. Bueno, gente, nada, les agradezco muchísimo a Rodrigo y a Facundo y nos estamos encontrando en próximos episodios. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, chao. Aguante Desviades. Chao, hasta luego. Chao. Chao, nos vemos. Gracias por acompañarnos en Desviades, un proyecto conducido por Dan Schmidt, Fer Villalba, Mau Sotelo y Maxi Benítez y editado por Luciana Villalba. Seguinos en las redes, buscalas en la descripción.